¿Qué pasa, gente guapa? Vamos con nuestro segundo vídeo de esta serie de terror, en el mes del terror, en octubre. Los fantasmitas y los demonios nos acechan. Y hoy vamos a hablar de la filosofía del horror, o del horror de la filosofía. Así que antes de empezar os quiero recordar que por aquí tendréis un banner con mis redes sociales y también las tendréis en la descripción, y en la descripción también tendréis un enlace a mis artículos en la revista Cultural Hangar Magazine. Así que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Let's read about it. Bueno. Tenemos varias cosas de las que hablar. Tenéis en el canal ya el primer volumen de la trilogía del horror de la filosofía de Eugene Tucker, que es este, En el polvo de este planeta, ¿vale? La tenéis ya, la tenéis reseñada, os dejaré un... se quedará. Os dejaré un enlace, una etiqueta por aquí para que podáis ir al vídeo. Hoy hablaremos de el segundo volumen, Rutilante cadáver especulativo. Nos especulamos a nosotros mismos, ¿vale? Y estoy leyendo, y que también reseñaremos este mes, el tercer volumen y el último, que es Tentáculos más largos que la noche, ¿vale? Esto es... qué bonito, qué experto que soy en todo, madre mía. Estos serán, pues, lo que denominaríamos ensayos sobre el horror y también sobre la filosofía del horror, o el horror de la filosofía. Hay ciertas alertas que quiero hacer antes de empezar a hablar sobre este libro, sobre Rutilante cadáver especulativo, el horror de la filosofía, volumen 2 de Eugene Tucker, ¿vale? Quizá me vaya por las ramas. No, seguramente me iré por las ramas. Intentaré seguir el hilo del libro, pero vete a saber dónde acabamos. Y también no sé cuánta duración va a tener este video. Así que... chill, nos calmamos, nos sentamos y disfrutamos poquito a poco del horror que nos presenta Eugene Tucker. En el primer libro, en el primer volumen, En el polvo de este planeta, ¿vale? Está ahí, que no me acordaba si el título estaba bien. Eugene Tucker hace una exposición, una pregunta muy interesante, más o menos, para resumir. ¿Puede existir el horror sin nosotros? ¿O solamente el horror es una cuestión nuestra, nos pertenece, ¿no? Y hace un análisis filosófico de los diferentes monstruos que nos hemos creado, de los diferentes imaginarios que nos hemos creado en diferentes obras, desde los círculos mágicos, como han ido cambiando, hasta los monstruos que son más parecidos a nosotros y aquellos que son seres que no podemos comprender, ¿no? Cómo el horror ha ido modificándose, ha ido cambiando, y cómo este horror tiene habla mucho de nosotros, ¿no? Y la pregunta es realmente interesante: si existe un horror sin nosotros, si el mundo tiene un horror propio, un terror propio, si el mundo le tiene miedo a algo, y si puede haber un horror sin que nosotros lo pensemos, ¿no? Y que no podamos comprenderlo, y por lo tanto nos daría miedo, nos daría terror, temor. No lo podemos saber, o por lo menos yo no lo sé. Este segundo volumen, Rutilante cadáver especulativo, se pregunta sobre el horror de la filosofía, ¿vale? Es mucho más filosófico, es un libro mucho más sesudo. El volumen 1 ya está resignado, por lo tanto se ha caído. Eso es el destino, el karma, ya no debemos hablar de él. Quizá puede resultar pesado si hay conceptos de filosofía que no sabes. Ojo, yo no soy filósofo, por lo tanto he tenido que buscar cosas, como siempre, apuntarme cosas, leer unos apartados varias veces para poder enterarme, ¿no? Empieza con el primer capítulo y nos habla de Descartes. Voy a ir así capítulo a capítulo porque si no, seguro que me voy de las ramas, ¿no? Y se pregunta en el primer capítulo sobre los límites de la filosofía.
Si la filosofía tiene un límite, si en nuestro pensamiento tiene un límite, ¿cuál es ese límite? Y si ese límite es realmente el horror de la filosofía, porque recordemos, la filosofía se trata de pensar todo el rato. Si ese pensamiento tiene un límite, quizá ahí se encuentra el horror de la filosofía, quizá ahí está el temor de la filosofía, ¿no? Quizá ahí se encuentra, por ejemplo, el demonio de Descartes. ¿Cuál es la solución a esos límites del pensamiento? Dios, el demonio, un Deus ex machina, algún tipo de cosmicidad, cosmología. No queda muy claro. Cada filósofo pues propone, ¿no? su propia interpretación del límite filosófico, y de esto va este volumen, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice: Descartes topa con un horror intrínseco, ¿vale? La idea de que la filosofía no puede pensar sin anularse a sí misma, ¿no? Es como una especie de vorágine que se devora a sí misma, un agujero negro que simplemente al fin de los tiempos, cuando ya no quede nada que tragar, se comerá a sí mismo, ¿no? Después nos habla de la depresión de Kant, que con Kant hablará más tarde, ¿no? Diciendo que la filosofía en su versión kantiana lo conoce todo, conoce incluso lo que no conoce, ¿vale? Es omnisciente, ¿no? Y nos habla de la depresión, y se pregunta el autor: ¿y si la depresión, cuando la razón falla en su intento por alcanzar el autodominio, no es el fracaso del intelecto sino su resultado? ¿Y si el razonamiento humano funciona demasiado bien y conduce a conclusiones que son anatema para la existencia del propio ser humano? ¿Y si realmente el límite, o conocer el límite de la filosofía, o llegar muy lejos en el pensamiento, ¿no? En sus surcos, en sus laberintos intrincados, de los cuales es muy complicado salir, y si eso realmente nos conduce a la depresión? ¿Y si la depresión no es realmente algo malo, sino que llegas tras conocer demasiado bien? Esto nos recuerda mucho a los sabios locos de la literatura, sobre todo de ciencia ficción oscura, y también de los relatos de terror, ¿no? Recordemos el Reanimator, el Reanimator creo que se llama, de Lovecraft. Hay otros también genios locos, ¿no? Que están locos por haber traspasado, ¿no? Los límites del conocimiento, ¿no? Entonces, esto implicaría, por ejemplo, que el pensamiento no opera en nuestro beneficio, y que el autodominio de la razón quizá no coincide con nuestro autodominio en cuanto a seres humanos, de hecho, en cuanto a la especie como todo. El pensamiento nos piensa a nosotros y no a la inversa, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que quizá el pensamiento no esté hecho para nosotros, según si consideramos que la depresión es fruto de haber pensado demasiado, ¿no? Sino que deberíamos de tener nosotros un límite, o ponernos un límite a la hora de franquear las diferentes posibilidades cognitivas, ¿no? También se pregunta si dirigimos nuestro pensamiento bien, ¿no? Porque dice: estamos tan obsesionados con la Tierra que preferimos un planeta devastado a ningún planeta en absoluto. Y aquí se pregunta sobre la destrucción, ¿no? Sobre nuestros propios apocalipsis, ¿no? Que son sobre todo planetarios y que tienen que ver más con nosotros que con el propio planeta. La destrucción, no nos interesa el apocalipsis del planeta, no nos interesa el cambio climático porque el planeta sufra, sino porque lo vamos a sufrir nosotros. No sé si se entiende esto, ¿no? Esto es muy interesante. No nos interesa el apocalipsis como destrucción del planeta, sino como nuestra propia destrucción. Todos nuestros apocalipsis, todos nuestros fines del mundo tienen más que ver con nosotros que con la propia destrucción del planeta que habitamos, ¿no? Porque el cambio climático no destruirá la Tierra, nos destruirá a nosotros. La preocupación por el cambio climático no es una preocupación por el bienestar del planeta, sino por nuestro propio bienestar dentro de él. Es muy interesante. Después habla un poco de Nietzsche y dice que lo que estamos hablando ahora, que podemos salvar el planeta, es una cuestión, que el planeta necesite ser salvado es otra, ¿vale? Nos arrogamos la salvación de un planeta Tierra que no conocemos al 100%, no conocemos por completo, ¿no?
y nos arrogamos, nos ponemos la capa de héroes sin que nadie haya pedido nuestra ayuda, ¿no? En este caso sin que el planeta haya gritado que necesita algún tipo de ayuda, ¿no? Esto es el capítulo 1, donde después habla realmente de el horror de la filosofía y nos dice lo siguiente. Ese es el meollo del horror de la filosofía que encontramos en el demonio de Descartes, en la depresión de Kant y en la pugna de Nietzsche con el cosmos indiferente. Dicho llanamente, es el pensamiento que se socava a sí mismo al pensarlo, que tropieza consigo mismo al borde de un abismo. Y aquí explica lo siguiente. La premisa de este libro, Rutilante cadáver especulativo, es que algo muy interesante sucede cuando uno se toma la filosofía no como la gesta heroica de explicarlo todo, sino como la confrontación con ese pensamiento que mina al pensamiento, con esa filosofía de lo fútil. ¿Vale? Se trata de acercarse a obras filosóficas como si se tratase de obras de horror. De eso trata este libro. El tercer volumen, el autor también nos lo explica aquí, tratará de acercarse a las obras de horror como si fuesen libros de filosofía. Harto interesante, y este mes también lo tendréis reseñado en el canal. Claro que sí, porque ya lo he empezado a leer, por eso tiene las marcapáginas. Sigue diciendo, el foco de atención en cada una de las secciones que vendrán a continuación estará puesto en esos momentos en que la filosofía revela el pensamiento que la desvirtúa, cuando el filósofo encara ese pensamiento que no puede ser pensado, cuando se llega al límite de la propuesta filosófica. Lo cual plantea unas cuantas preguntas. ¿El objeto de la filosofía siempre está diferenciado de ella? ¿Qué pasa cuando la distancia crítica de la filosofía se desintegra? ¿Es la filosofía realmente capaz de explicarlo todo? ¿Su universalización radica en la especialización? ¿Y si la filosofía no puede explicarlo todo, cómo sabremos qué es lo que no puede explicar? ¿Qué lenguaje sería el adecuado para expresar eso? ¿En qué punto la filosofía de lo fútil se vuelve indistinguible de lo fútil de la filosofía? El objetivo de los 3 volúmenes de esta serie es el de ocuparse de estas preguntas de diferentes maneras, usando distintas formas tomadas de la historia de la filosofía. El primer volumen, reseñado en el canal, En el polvo de este planeta, introduce los temas generales, en especial aquellos que hacen referencia a lo humano y a la idea del mundo sin nosotros. El presente rutilante cadáver especulativo propone, como ya he dicho, una lectura de la filosofía como si fuese horror. Mientras que el tercer volumen, Tentáculos más largos que la noche, lo tenemos aquí, sugiere lo inverso, una lectura de las obras del género de horror, como si de obras filosóficas se tratase. Y aquí ya vamos al capítulo 2, ¿no? El primer capítulo pues hace un resumen de lo que quiere contarnos, de cómo lo quiere contar, de lo que se va a fijar, focalizar, ¿no? Que es bastante interesante. Sobre todo este libro tratará, como ya dice el autor, sobre los límites, sobre cuando el pensamiento llega al límite y se convierte y ese límite socava, ¿no?, la propia estructura de nuestro pensamiento. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué saltos damos? ¿Cómo los damos? ¿No? ¿Qué debemos buscar? ¿Qué debemos hacer? ¿Echar para atrás? ¿Dejarlo a un lado? ¿Seguir luchando contra ese límite hasta encontrar algún tipo de grieta, ¿no?, en ese muro, ¿no? Y ese es el horror del pensamiento, según el autor. En el capítulo 2 nos habla de la oscuridad y nos da diferentes conceptos que se ha tenido a lo largo del tiempo de la oscuridad, del oscuro, de cómo adentrarse en ello, ¿no? Porque no sabemos, por ejemplo, qué se oculta entre las sombras, pero sí que ese no saber es una fuente de terror. Nuestro miedo a la oscuridad es tan ambiguo como la propia oscuridad. El concepto de oscuridad nos invita a reflexionar sobre el dilema esencial de una nada que es algo. El objetivo de este capítulo es simple: examinar el aspecto dual de la oscuridad, lo oscuro en tanto es y no es. ¿Vale? Lo oscuro también como territorio de lo místico. Es decir, lo oscuro es algo y a la vez no es algo, ¿no? Porque en la oscuridad es porque existe, porque la vemos, ¿vale? Pero no es porque no vemos lo que hay dentro de ella. Entonces puede no ser, ¿no? Puede no ser la realidad, sino que es la ausencia de realidad, ¿no? Es muy interesante esto.
Y aquí pues pasa por diferentes concepciones de la oscuridad de diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, Dioniso el Areopagita, donde en su teología mística perfila dos caminos para el conocimiento místico, uno afirmativo y otro negativo, donde el primero conduce al conocimiento divino mediante sucesivas afirmaciones, y la segunda es lo opuesto, el arribo a través de sucesiones negativas, como al describir lo divino como algo que no es creado ni existe en el tiempo, ¿no? Nos habla de este autor. Después nos habla del maestro Eckhart, que nos presenta a un dios oscuro, ¿no? Que esconde su divinidad en la oscuridad y para nosotros es imposible comprenderla, de ahí esa oscuridad, ¿no? Donde el dios de Eckhart es el dios de los filósofos, no antropomorfo, abstracto y metafísico, ¿no? Si el conocimiento de lo divino es luz, entonces el conocimiento de los sentidos solo puede resultar opaco y estar unido a lo oscuro. Esa oscuridad sensorial da lugar a otra, esta mística, en la cual el ser es vaciado y negado, ¿no? Importante de Eckhart es subrayar estas dos dimensiones de lo divino. Por un lado, una efusión y por otro, una oscuridad primordial, una no manifestación, ¿vale? Aquí vemos cómo lo oscuro, ¿vale? Pues ha tenido diferentes acepciones, sobre todo en el plano místico, ¿vale? En el plano de la mística, de la filosofía de lo místico. Sigue hablando de eso, habla de Ángela de Foligno, o Foligno, en su libro de la experiencia, que también tiene una acepción de la oscuridad divina, donde expresa un gozo extático, que a menudo se presenta emparejado a imágenes de mortalidad, deterioro físico y muerte. Enfatizan el aspecto material del misticismo a través de escenas que el lector moderno podría interpretar casi como crudamente mórbidas y góticas, ¿no? Ángela de Foligno, o de Foligno, habla de la experiencia mística y religiosa como si fuese una película gore realmente. Ella en su libro de la experiencia explica cómo tiene visiones donde se mete en la herida costal de Jesucristo y ahí entre sus venas y sus nervios y sus músculos encuentra una experiencia mística y realmente orgiástica de acercamiento a Dios y a la divinidad sobre todo. Tiene así como estas cosas así extrañas, ¿vale? Donde pues habla de su relación muy muy material con el concepto de la divinidad, ¿no? Seguimos con, por ejemplo, otro libro, en este caso, La nube del no saber, que también tiene una concepción sobre la oscuridad, ¿no? Que es de lo que trata este capítulo. Y llegamos, por ejemplo, a un autor español conocido, a La noche oscura de San Juan de la Cruz, que también pues mistifica la oscuridad y encuentra en ella la divinidad que es imposible que podamos comprender. Es muy interesante. Y llegamos, por ejemplo, al exceso de oscuridad de George Bataille, que intenta hacer o intenta en esa oscuridad hacer una especie de teoría, ¿no? De hacer que esa oscuridad deje de ser divina y sea más humana, haciendo una especie de ateísmo místico, por decirlo de esta manera, ¿no? Es muy interesante el capítulo y nos habla de eso, de las diferentes concepciones de la oscuridad y lo que comportan y lo que conforman, ¿no? Y después hay un resumen al final del capítulo que os leeré el resumen, bueno, no entero, ¿no? Porque me vuelvo yo loco. Pero sí que para que podamos entendernos, ¿no? Al pensar en la oscuridad, aquello que es y a la vez no es, comprobamos cómo pensadores místicos unen una lógica, en concreto una lógica de la negación, a una poética de la oscuridad, de la sombra, del abismo y similares. Diría que existen tres formas básicas de oscuridad para todos ellos: la oscuridad dialéctica, la oscuridad superlativa y lo que hemos venido llamando oscuridad divina o deífica. La primera, que es la oscuridad dialéctica, supone un concepto de lo tenebroso que es inseparable de un término contrario.
La oscuridad dialéctica se estructura alrededor de la díada oscuridad-luz, que se manifiesta en la díada epistemológica, conocimiento-ignorancia, la díada metafísica, presencia-ausencia, y la díada teológica, dádiva-privación. Es decir, esta oscuridad dialéctica necesita de un otro contrario, negativo, para poder entenderla, comprenderla, ¿no? Por ejemplo, la luz es conocimiento, la oscuridad, al no poder penetrar en ella, significa ignorancia, ¿no? La segunda, que es la superrelativa, es una oscuridad que se encuentra más allá de la oposición dialéctica entre lo oscuro y la luz. Esta oscuridad sobrepasa todo intento de conocer lo divino directa o afirmativamente, de ahí que contenga en sí el compromiso filosófico con la trascendencia superlativa. La oscuridad superlativa presenta una declaración antiempírica, ya que se sitúa más allá de cualquier experiencia de la luz o de lo oscuro, así como antiidealista, al hallarse también más allá de cualquier concepción de la luz o lo oscuro. Es decir, la oscuridad superlativa supera la dialéctica, supera esa lucha entre lo afirmativo y lo negativo, y también supera cualquier idea que podemos tener de nuestros sentidos y también de nuestras ideas. No podemos ni sentirla ni comprenderla en su totalidad, ¿vale? Y en la tercera, la oscuridad divina, cuestiona el compromiso metafísico de la oscuridad superlativa, lo cual significa cuestionar su fidelidad al principio de razón suficiente, aunque lo interesante de esta es que mientras suscribe una versión minimalista de dicho principio, no presupone que nosotros como seres humanos podamos tener conocimiento de la razón. Por lo tanto, es quizá la más alejada de nosotros, no posible en este caso. Vemos que el autor tiene estos tres tipos de oscuridad, ¿no? La dialéctica necesita de una posición, la superlativa la supera, y la divina, que ya cuestiona el compromiso metafísico que tenemos con la oscuridad, y huye incluso y supera incluso la barrera de la razón lógica que podamos tener nosotros, llegando a cotas de horror cósmico, quizá de desconocimiento absoluto de lo que puede significar la oscuridad para nosotros, para el mundo y para el cosmos. También aparecen otras figuras interesantes, como la noche de Blanchot, ¿vale? Que también explica, tiene su propio concepto de oscuridad. También aparece el universo como algo oscuro, como algo negro, y aparecen diferentes concepciones plásticas del oscuro, como esta que tenéis ahí delante, ¿vale? Y también aparece otras concepciones también de la oscuridad, ¿no? Tanto plásticas como poéticas, como filosóficas, el negro sobre negro, etc, etc, ¿vale? El capítulo 2 nos habla enteramente de diferentes acepciones de lo oscuro, ¿no? El capítulo 3, que son plegarias por la nada, nos habla de la concepción de la nada, ¿vale? Que es una concepción realmente interesante y imbrincada, ¿cómo decirlo? Difícil de comprender. Por eso aparecerán varios autores que no se ponen de acuerdo en su acepción. Y también aparece nuestro miedo, sobre todo el miedo occidental, a la nada, al vacío, ¿no? Por eso de ahí el primer apartado, que es el horror vacui, ¿no? Que es el miedo al vacío, la necesidad que tenemos de llenarlo todo, sobre todo de significado, de conocer cada espacio y no dejar nada al vacío, que significa no ignorancia, sino el no saber, ¿no? O no conocer, ¿no? Y eso nos da miedito, ¿vale? Sustito. Y aquí nos empieza diciendo lo segundo: la pregunta que de un modo u otro ha ocupado desde siempre el centro de la metafísica occidental es ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Vale? Si algo es, en caso de que algo sea, si acaso podemos conocer ese algo. Y tercero, en caso de que podamos conocerlo, ¿cómo articularlo mediante el lenguaje? ¿Vale? Esas son las grandes preocupaciones, ¿no? Y aquí pues ya nos habla de la nada y la nada de Heidegger, de Sartre, de Badiou, ¿vale? Que no voy a estar explicando todo esto porque ya creo que me estoy alargando muchísimo, ¿no? Del Dios es nada también de Eckhart, ¿no?
de diferentes nadas, ¿vale? Y aquí llegamos a las 4 definiciones de nada por hacer un pequeño resumen. Tenemos la primera definición, la nada de las criaturas finitas, en este caso la nada es privativa. Tenemos una segunda definición, la nada del ser de la criatura, en este sentido es sustractiva. Tenemos la tercera definición, la nada de Dios, en este sentido es superlativa, es decir, supera a las demás. Y tenemos la cuarta definición de que la nada de la divinidad, ¿no? En este caso es anuladora, anula todo lo demás, se parece mucho a las concepciones del oscuro. Cuando llegamos a una nada que supera la metafísica y la razón lógica, anula todo tipo de pensamiento sobre ella porque no podemos comprenderla ni siquiera expresarla con palabras. Por lo tanto, ¿para qué intentar luchar por descubrir qué significa esa nada, ¿no? Habla de la lógica de lo divino en siguientes apartados, luego de correlación metafísica y mística, de la escuela de Kioto, que concibe la nada occidental como un acercamiento muy interesante a sus propias concepciones filosóficas, y nos habla, por ejemplo, de la nada absoluta de Nihida, ¿vale? De Hacia el vacío de Nishitani, por ejemplo. Nos habla también de y de eso, ¿no? De esos dos, habla de más autores, ¿vale? Pero esos dos autores tienen apartados importantes. Después llegamos al capítulo 4, donde nos habla de la negación, ¿vale? Del no ser. Pasamos de intentar comprender el nada a llegar a la negación, ¿vale? Que requiere de una afirmación. Y aquí nos habla de lo que no debería ser, ¿vale? Y aquí habla pues sobre la vida absoluta, y habla muchísimo de dos autores, de Kant, ¿vale? Y de Schopenhauer, ¿vale? Y de los antagonismos que hay entre ellos y las diferencias que existen entre ellos sobre la negación de la vida, de la existencia, del ser, de la nada, ¿vale? Que es de lo que trata el capítulo. Este quizás sea el capítulo más realmente complicado, porque si no tienes nociones de Kant, que es realmente aburrido, y si no tienes nociones de Schopenhauer, pues quizá te resulte un poco complicado. Yo algunas cosas que no sabía las he buscado en internet, ¿vale? Para intentar entenderlo mucho más, pero este capítulo sí que me lo tuve que leer varias veces para intentar comprender cada una de las cuestiones y por qué estos autores están en disputa, o por qué sus ideas son una contradicción, una superación, una negación, incluso una afirmación de la del otro, ¿vale? Sobre todo Schopenhauer con Kant, ¿no? Porque Schopenhauer niega a Kant, afirma a Kant, supera a Kant, o se queda corto con Kant, ¿vale? Le pasan estas cuatro cosas a Schopenhauer, ¿no? Y es muy interesante, pero es quizá el más sesudo, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, del pesimismo, del eliminativismo, ¿vale? Que es una concepción filosófica moderna, ¿no? Que, por ejemplo, elimina la aproximación eliminativista, tiende a dividir la ontología de la vida de estas maneras. Bien, todo está vivo, bien, nada está vivo, bien, todo es flujo pulsante, autoafectador y autotransformador, bien, todo es silencio, calma y el enigmático y vacuo murmullo de la nada, ¿vale? El eliminativismo también es especialmente significativo para la filosofía de la ciencia, en tanto cuestiona la existencia de ninguna entidad más allá de su base material, es decir, todo aquello que pueda ser sentido y no explicado materialmente deja de tener sentido con la concepción eliminativista. Es decir, lo que hace la concepción filosófica eliminativista es eliminar todo aquello que es sombra, todo aquello que es oscuridad, todo aquello que no podemos conocer y explicar en este momento, ¿no? Y llegamos al último capítulo, al capítulo número 5, donde pues el Eugene Tucker ya nos habla de diferentes temas, sobre también de lo que se ha hablado en el libro, sobre otras cuestiones interesantes que tengan que ver con lo que se ha hablado en el libro. Por ejemplo, lo que ves es lo que hay, nos habla de esa concepción,
Nos habla del realismo depresivo, de las ruinas de la filosofía, de variaciones sobre la misantropía. Nos habla de diferentes aspectos. Nos habla de hacia una filosofía de la futilidad, es decir, propone que debería de existir una filosofía que realmente sea fútil, que simplemente sirva para intentar explicar esos límites y darse de hostias contra el muro de la ignorancia o contra ese horror que tiene la filosofía, darse de hostias contra la eliminación del propio pensamiento. Esa filosofía sería obscura, difícil de comprender y no serviría para nada porque no llevaría a ningún camino, simplemente sería como un hombre dándose de hostias contra un muro sin parar todo el rato, intentando descubrir de qué está hecho ese muro, ¿no? Eso más o menos sería la futilidad, ¿no? En este sentido. Y poquito más que deciros, con eso acaba, ¿no? El libro. Espero más o menos que haya quedado claro sus partes, espero que haya podido explicar más o menos de lo que trata cada parte. Hay conceptos que podría explicar bien y otros que no, ¿vale? Porque no, ya os digo, mi formación no es filosófica, mi formación es sociológica. Hay conceptos que sí entiendo y otros que pues he tenido que buscarlos y no me veo capaz de explicarlos de una manera correcta. Pero yo creo que ha quedado claro de lo que trata este segundo volumen del horror de la filosofía, el rutilante cadáver especulativo. Y sí, es el más complejo, o por lo menos de momento. El primero sí que podía seguirse de manera más o menos sencilla. Este es más complejo. Hay apartados, ya os digo, como el 4, que sí que se necesitan varias lecturas para intentar comprenderlo, pero es muy estimulante y realmente es muy interesante porque nos hace ver más a los que somos fans del género del horror y del terror, nos hace comprender mucho mejor algunas obras que se explican en el tercer volumen, por cierto, pero otras obras nos hace entenderlas mucho mejor o complejizarlas o analizarlas de diferentes puntos de vista ahora que comprendemos un poco mejor qué es la oscuridad, o por lo menos cuáles han sido las diferentes acepciones del oscuro, cuáles han sido las diferentes acepciones de la nada, de la vida, del ser, del no ser, de los límites, ¿no? De las fronteras, todo esto, de Dios, del demonio, del miedo que nosotros tenemos, del mundo en sí, que también se articula y se une al volumen número 1, todas estas comprensiones, todos estos análisis, pues hace que cuando leamos cualquier tipo de relato, de obra de terror, donde se juega con cada uno de estos temas, aunque sea de manera simple y no realmente filosófica, pues nosotros le demos una lectura mucho más interesante, mucho más honda, profunda, y comprendamos mejor el por qué esa obra genera miedo, o el tipo de miedo, de horror y de terror que esa obra puede generar o está generando, y por qué es tan importante para la literatura, o por qué es tan interesante el leerla, ¿no? Creo que estos volúmenes, estos 3 volúmenes del horror de la filosofía de Eugene Tucker nos hacen mejores lectores del horror o del terror, ¿no? Y recomendaría a cualquier fan del terror tanto la primera parte como la segunda, y ya os contaré la tercera cuando la termine, que tendréis reseña en el canal en este mes del terror, ¿vale? Porque no son libros largos, pero sí que son sesudos. Por lo menos este sí que me ha costado más leerlo, porque he tenido que releer varios párrafos. El capítulo 4 me lo he tenido que releer entero otra vez para intentar asimilar mejor los conceptos. Por lo demás, altamente recomendable a quien le guste la filosofía, porque es muy interesante, muy instructivo, incluso placentero de leer. No es un sistema, no te presenta un sistema filosófico ni nada por el estilo, pero sí que es bastante juguetón en el aspecto filosófico. Recomendadísimo para los amantes del género del terror, que se toman en serio este género, que les gusta de verdad, porque además de ser una biblioteca, porque me ha apuntado muchos libros, sobre todo del misticismo, ¿vale? Para leer, para intentar comprender esa concepción enigmática y filosófica de la divinidad y de Dios, ¿no? Esa teología, ¿no? Pues también es muy interesante para los que, como digo, se toman el género del terror en serio,
descubrir que se pueden analizar estas obras desde muchos puntos de vista, y este es un punto de vista válido y necesario para comprender mejor aquello que nos encanta y nos maravilla y nos gusta, y disfrutarlo el triple, ¿no? Y darle muchas más capas a ese disfrute que ya teníamos anteriormente, ¿no? Con las obras de terror. Así que nada más que contaros, pronto tendréis la tercera parte de esta maravillosa serie del horror de la filosofía. Y como siempre os mando besos terroríficos, abrazos enigmáticos, místicos, llenos de oscuridad, y nos vemos en siguientes videos. Espero que os encontréis estupendamente. Chao, chao.